Bien, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias, Alan, por la invitación a este panel. Quisiera compartir con tu anuencia una anécdota con toda la sala. Con Alan habíamos conversado hace un par de meses, días más, horas menos, sobre cómo marcar este aniversario, este 60 aniversario de la fundación, de la creación de la Academia Diplomática. Y habíamos pensado, no en este coloquio, que fue idea exclusiva de Alan, sino en un número especial de la revista Política Internacional, que recogiera material ya seleccionado, ya he hecho la selección, tengo que presentársela en los próximos días al embajador Alan Wagner, y sería un número especial que recoja material de los 43 años de revista de política internacional durante estos 60 años de la Academia, y que también recoja justamente las intervenciones de este conversatorio, lo que había pensado Alan, para publicarlo todo, ya sea en un número correspondiente al tercer trimestre o en un número doble, tercer y cuarto trimestres del 2015. Esto me llevó a traer unas anotaciones ya escritas, como lo ha hecho Ricardo, para la revista, algunas de las cuales, porque es un poco más extenso, voy a dar lectura. De todas las materias por abordarse en este coloquio, creo que la más indicada para ser calificada, para ser adjetivada, es esta que me ha tocado desarrollar, diplomacia y cultura, puesto que se presta que nos refiramos a ella simplemente como diplomacia cultural. Al reflexionar entonces sobre lo que nos convoca hoy, la formación diplomática en el siglo XXI, en lo atinente al aporte de la cultura, el acento me parece debe estar puesto en la cosa cultural como instrumento al servicio de la acción y formación diplomáticas y no como faceta adicional de creación cultural. A través de los siglos ha existido la diplomacia cultural, pero diríase que casi de manera intuitiva, pues no se había definido aún sus contornos hasta hace apenas muy pocas décadas. Pero hoy por hoy, con la plena conciencia que tenemos de sus innumerables méritos y beneficios, sabemos que es una herramienta fundamental en las relaciones internacionales como generadora del diálogo entre naciones y entre comunidades humanas. Un arma blanca, si se quiere, pero arma al fin y al cabo. Un arma que, sin embargo, lejos de ocultársela para que nuestro interlocutor, o peor aún, para que nuestro adversario no la descubra, por el contrario, es un arma que se exhibe a plena luz haciendo gala de ella. La diplomacia cultural es tal vez la expresión más eficaz del llamado poder suave o poder blando, un término acuñado por el politólogo norteamericano Joseph Nye, quien en el año 2004 definió el soft power como, y lo cito, la habilidad para conseguir lo que uno pretende por medio de la seducción y no por medio de la coerción. La diplomacia cultural permite entonces acrecentar el entendimiento mutuo de manera práctica, no teórica, mediante el intercambio de información y de ideas en donde están insertados modelos, sistemas, convicciones, tradiciones, doctrinas, patrones, creencias y muchos otros elementos que conforman y forman las nacionalidades. Se trata pues de un poder versátil, de un poder sumamente maleable, con el que se maneja sin disimulos ni trasciende las ventajas positivas de cada país a través del mejor uso de los recursos del patrimonio cultural y natural y el acervo de la riqueza y la diversidad intelectual y espiritual con que cuenta cada país. Según Nye, el poder suave se sustenta fundamentalmente en tres recursos: la cultura, en aquella materia que resultan o puede inducirse a que resulten de interés y atracción a terceros; los valores políticos en el sentido más lato comprensible, y siempre y cuando la propuesta sea al mismo tiempo modelo de prédica y ejemplo de práctica; y la política exterior, cuando está legitimada por el respeto que infunde la autoridad de su aplicación mediante valores universales perfectamente identificables. Precisemos sí que el concepto de poder suave fue intuido en sus alcances varias décadas antes de que Joseph Nye lo definiera formalmente. En efecto, Hans Morgenthau, nadie menos que el gurú del realismo en las relaciones interestatales,
Lo percibió claramente cuando en su ya clásico texto Política entre las Naciones, que creo que todos hemos leído, vislumbró una diplomacia sutil que, y lo cito, no tiene como objetivo la conquista de un territorio o el control de la vida económica de un país, sino la conquista y el control de las mentes de sus ciudadanos. Abundando de esta manera, así en la tan sencilla pero tan acertada reflexión de su compatriota von Bismarck, cuando aquel dijo: la diplomacia es el arte de hacer amigos en el extranjero y punto. La diplomacia cultural es, pues, hoy un complemento ineludible de la diplomacia tradicional. Como aquella responde, la diplomacia cultural, en estos tiempos responde a la incontrolable avidez generada por una urgencia irreprimible de consumir novedades, de algo se ha hablado en estas mesas, en estos dos paneles, consecuencia de la tan mentada globalización que avanza imparable mediante las nuevas tecnologías al alcance creciente de las gentes. Cualquier resistencia es las más de las veces inversamente proporcional a esa apetencia devoradora consumista, porque la sutil ofensiva cultural deja de percibirse como injerencia propagandística para ser considerada más bien como legítimo despliegue de productos culturales, materiales e inmateriales, pasibles de ser compartidos y consumidos por las mayorías de cualquier nacionalidad en cualquier país. Esto es así porque el receptor participa de una movilidad global creciente que fomenta inexorablemente los contactos entre culturas y, consecuentemente, la interdependencia entre los diversos espacios nacionales que crean, a su vez, nuevas dinámicas que se retroalimentan permanentemente. En consecuencia, la posibilidad de una nación cualquiera para ampliar su capacidad dialogante en el escenario mundial, global, a partir del reconocimiento del impacto y las posibilidades de incidencia y del valor transformador de su legitimidad, fortalecerá su prestigio, redundando así en el reconocimiento de la credibilidad del país y su consecuente aceptación en la comunidad internacional, creciente aceptación. Y de esa legitimidad y de esa credibilidad se deriva mayor confianza y mayor seguridad para aquella nación, para todas las naciones, pues van apartándose gradualmente la resistencia u hostilidad producto de malformaciones imaginarias, reales algunas veces, eso que llamamos corrientemente los estereotipos, con los que caricaturizamos a los otros, a los demás. Ahora bien, la diplomacia cultural como instrumento de una política exterior dinámica, de una política exterior moderna, no debe ser considerada una tutela de los Estados-nación, puesto que, como sabemos y se ha planteado aquí, para bien o para mal, estos han dejado de ser los únicos actores en el ámbito internacional. Por el contrario, el rol que desempeñan la sociedad civil, las ONG, la academia, puede enriquecer el papel históricamente regulador de los gobiernos, puesto que, si bien hasta hoy las relaciones interestatales siguen de algún modo increíblemente centradas alrededor de los equilibrios de poder, la importancia del factor cultural que redefine en gran parte o en buena medida tales equilibrios adquiere una dimensión realmente insoslayable. Para las naciones emergentes, traducción, países que avanzan en progreso humano y material, pero aún de influencia menor en el escenario mundial. Para esas naciones, el poder de atracción de su patrimonio cultural y el posible impacto de este patrimonio cultural en terceros les permite forjar una presencia y una participación crecientes en el escenario mundial. Entonces, las metas de países emergentes como el nuestro deben más bien centrarse en el progreso económico, industrial y tecnológico, como se ha dicho también, así como en la investigación innovadora, para alcanzar un crecimiento que sirva a crear bienestar material para toda la población. Ni más ni menos que la llamada inclusión social, de la cual, dicho del paso, se ufana el actual gobierno peruano con la horonda altanería de quien cree haber descubierto el significado de la equidad, pero pasemos eso por alto. A la búsqueda de ese bienestar equilibrado es que aporta la diplomacia cultural. Y de cara a eso es que debemos repensar la formación diplomática en el siglo XXI
para que nuestros representantes en el exterior sirvan a esos propósitos, ir asentando permanentemente la imagen de seriedad y legitimidad de la nación con el fin de desarrollar nuestro crecimiento humano. Y aquí un punto solo entre paréntesis debido a la restricción del tiempo. Tomando en cuenta la definición de Joseph Nye en la que 2 de los 3 recursos que sustentan el poder suave son políticos, la política exterior y los valores políticos, mal podemos perseverar en esa especie, hasta ahora no he encontrado el término más adecuado, lo que yo llamo esa suerte de no alineamiento postmoderno, que consiste en seguir una política exterior de no involucramiento en materias supuestamente ajenas a nuestros intereses, ya sea por tratarse de temas muy distantes, Siria, Islam, Yemen, otros, o bien por ser situaciones extrañamente comprometedoras, como podría ser Venezuela, sobre lo cual habría que pronunciarse de manera tajante, ALBA y semejantes. Materias estas y muchas otras que a mi juicio marcan entre los países emergentes la partición de aguas respecto del grado de seriedad de cada uno de los países emergentes, cuya consecuencia es el grado de influencia como actores a tener o no tener en cuenta en el contexto internacional. Dicho todo lo anterior, no debemos, creo, sin embargo, sobredimensionar las percepciones del futuro de cara a la formación diplomática en este siglo a un adolescente, 15 años que tiene de existencia, cuando juzgamos aturdidos la evolución vertiginosa de la información, la ciencia y la tecnología. Efectivamente, es probable que más que las 2 guerras mundiales, más que la fisión nuclear, más que la conquista del espacio, más que el fracaso de las 2 ideologías más extremistas jamás concebidas por el hombre, más que la caída del muro de Berlín, el punto de inflexión para la humanidad en este último siglo es probable que haya sido el inicio de la era Internet, que nos está conduciendo a la construcción de un nuevo mundo, pero no ciertamente el mundo distópico de Huxley, sino el nuevo mundo en el que ya estamos inmersos, el de la inmediatez y la instantaneidad del tiempo y del espacio. Y para finalizar, y ya termino, Claudio, en lo que me atañe con el tema que nos congrega esta tarde, debemos probablemente ajustar el adiestramiento de nuestros futuros diplomáticos aún más de como lo hemos hecho en estos primeros 60 años, concibiéndolo como una formación cada vez más especializada en las áreas que ya se perciben como dominantes en el campo internacional. Entre ellas, como he intentado al menos demostrarlo, el tema de la cultura en la diplomacia, de la cultura y diplomacia. Ese ajuste conceptual iría necesariamente de la mano con un replanteamiento del rol mismo de la academia diplomática como única vía de acceso al servicio exterior, considerando a este ya no como una organización acotada a la representación estatal, sino como un cuerpo de perfil multiforme cuya excelencia se sustentaría en el tratamiento de todos los requerimientos nacionales, como ya se ha dicho también, tanto del Estado como del conjunto de las fuerzas motrices de la sociedad, dígase la empresa, la industria y la academia, cuyos legítimos intereses también deberían ser representados por un órgano colegiado profesional renovado completamente, al cual tendrían acceso todos aquellos que necesiten impulsar una presencia en el exterior para mejor aportar al bienestar general del país, que es la meta final de toda gobernanza. Pero me doy cuenta que más es lo que ha quedado por decir que lo que yo ya he dicho, pero en fin, creo que estas ideas son lo suficientemente disputables como para abrir una discusión que tal vez se pueda prestar. Muchas gracias.